Muy buenos días. Soy el pastor misionero José Patricio Aburto y en este canal Comunidad Bíblica El Camino, la Verdad y la Vida vamos ahora a tratar un tema muy importante que es el Espíritu Santo, primera parte, porque hay dos partes del Espíritu Santo. Es el tema es un poquito largo, por eso lo hemos dividido en dos partes. Bien, empecemos con oración. Gracias te damos, Señor, por este día, por poder despertarnos, por poder mirar tu naturaleza, por poder disfrutar de todas las bellezas que has creado y por habernos dado la oportunidad de predicar hoy día tu evangelio, de predicar tu santa palabra y tu sana doctrina a la luz de la Biblia siempre. Gracias, abre los corazones, abre las mentes, abre el alma de quienes están escuchando esto a través de todo el mundo y para que esto sirva, para que tú les des la salvación, Señor. Antes de que partan de este mundo, tienen que obtener la salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados. Por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Respecto al Espíritu Santo, comencemos por Juan 7:39. Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, refiriéndose a Jesucristo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús todavía no había sido crucificado, ni tampoco había resucitado, obviamente. Por lo tanto, nadie había recibido todavía el Espíritu Santo. Nadie. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Sin que haya jerarquías, obviamente. Estamos dando solamente tercera porque son tres. Pero cualquiera puede ser primero, cualquiera segundo, cualquiera tercero. Dios Padre, el Creador, el Proveedor. Dios Hijo, el Salvador, el Redentor. Y Dios Espíritu Santo, el Consolador, el Guía. La columna de nube en la mañana y la columna de fuego en la noche, que era para los judíos, para los hebreos, que salieron de Egipto y pasaron 40 años en el desierto. Eso es para nosotros del Espíritu Santo, la guía. Ahora, ahora bien, nosotros sabemos que Dios creó al hombre a su imagen, como dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como hemos visto. Por lo tanto, al hombre también le hizo trino, espíritu, alma y cuerpo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en Juan 4:24 decimos que Dios es espíritu. Dios dice, yo soy espíritu. Por lo tanto, si Dios es espíritu, el hombre también debe tener espíritu. ¿Ok? El hombre es trino entonces. Pero no es lo mismo tener el espíritu que tener el Espíritu Santo. Dios le hizo al hombre trino, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el neuma, lo que le sopló, como dice en Génesis 2:7, que le creó del polvo de la tierra. Ahí hizo un muñeco, pero ese muñeco no tenía vida, no tenía nada. Dios le dio el neuma, que es el espíritu. Le dio vida y a través del neuma le dio la posibilidad de que el hombre se comunique con Dios. Y ahí le puso tres cosas. Le puso conciencia, creencia y deseo de eternidad en el espíritu, que no tienen otros seres. Los animales no lo tienen.
Las plantas peor. Solo el ser humano tiene espíritu, a imagen y semejanza de Dios. El alma es la psique. El alma es lo que está contenido en el cerebro. El cerebro viene siendo el hardware y la mente viene siendo el software o el alma. Ahí están los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Uno ahí se decide cosas. Se decide si escucho el evangelio o no. Si escucho al Dios, o escucho al mundo, o escucho al diablo, o escucho a mi carne. Ahí se decide, en el alma. Y finalmente el cuerpo, que es lo que se ve. El cuerpo, la parte eh, biológica del ser humano, donde están los deseos, donde está el sexo, el comer, el beber, o sea, las necesidades básicas del ser humano. ¿Ok? Entonces el hombre es trino, pero no es lo mismo tener el espíritu que el que Dios le puso que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Cuando Adán pecó, cuando Adán pecó, obviamente ese pecado pasó a todos los hombres, ¿no? La muerte vino por un hombre y por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no es lo mismo tener espíritu con minúscula que tener el Espíritu Santo con mayúscula, que solo se le obtiene a través de la salvación. Cuando el espíritu que está muerto por el pecado, ¿no es cierto? Por el pecado, cuando ese espíritu revive. Eso vamos a ver a continuación. Bien. Romanos 8, 16, 17 dice, vamos a poner en mejor modo esto. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, y de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16, 17. ¿Ya? Todos tenemos espíritu, por ser seres humanos, ¿cierto? Creados a imagen y semejanza de Dios, con espíritu. Pero si no somos salvos, no tenemos el Espíritu Santo. ¿Ya? El Hijo, que viene a ser quien tiene el Espíritu Santo, tiene la autoridad de gozar de todo lo que tiene el Padre. Pero si no es salvo, es decir, si no tiene el Espíritu Santo, no es hijo de Dios. Por tanto, no es heredero de nada, sino de maldición. ¿Ok? Entonces, como les decía, nuestro ser está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y eso dice en Primera de Tesalonicenses 1:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, que espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De estos tres, el más importante es el espíritu, por eso está primero. No dice cuerpo, alma y espíritu, o alma, cuerpo y espíritu. No, espíritu. ¿Por qué? Lo que le separa, lo que le separa al hombre de Dios es el pecado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó? Adán fue probado y lamentablemente no aprobó. Dios en el huerto de Edén le puso una prueba a Adán. Pero ¿qué pasó? Al Hijo de Dios, al heredero, que él falló. En Génesis 2:17, lo único que le dijo Dios es, come de todos los árboles que quieras, que están aquí. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, Adán vivió 930 años, lo cual podemos verlo en Génesis 5:5. Entonces, ¿qué Dios es mentiroso? No. Lo que murió en Adán fue su espíritu. Su espíritu murió.
Es decir, fue cortada la conexión entre Dios y el hombre con la muerte espiritual. ¿Por qué? Muerto el espíritu, ya Dios no se puede comunicar con el espíritu muerto. ¿Por qué? Dijo Jesucristo en Mateo 22:32, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dios es un Dios de muertos. A un muerto que esté aquí al lado mío, yo le puedo preguntar algo y nunca me va a responder. Y él peor me va a preguntar algo a mí. Es lo mismo que pasa con Dios. Dios, cuando es un muerto espiritual, a partir de que de una cierta edad nosotros ya cometemos el primer pecado, a sabiendas que está mal, obviamente nuestro espíritu ya está muerto, excepto los niños, porque Jesucristo les quitó a ellos los decretos condenatorios de que la paga del pecado es muerte y el alma que pecara esa morirá. Cuando él dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué? Un niño no sabe lo que hace, no peca a sabiendas. Él hace las cosas porque es inocente, así como era Adán y Eva. Eran Adán y Eva al comienzo inocentes. Luego que pecaron, ahí supieron que es el bien y el mal y por eso se taparon, lo cual se llama religión. Se taparon con sus obras, con sus eh, delantales de hojas de higuera, tratando de tapar su pecado. Eso es religión. Por uno mismo taparse el pecado. Por uno mismo tratar de quedar bien ante Dios. Hacer obras, dar el diezmo, dar ofrendas, desmayarse, orar, gritar, irse de rodillas, etcétera. ¿Mm? Esas son obras humanas que a Dios no le gustan. Fue Dios, quien, matando un animal inocente, es decir, sacrificando una muerte sustitutiva, en este caso, les hizo a ellos mantos de pieles, pero tuvo que sacrificar a un animal inocente que no tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva. ¿Okay? Esa es la sombra de lo que Jesucristo haría mucho más adelante por nosotros. Bien, entonces, el Espíritu, dice en Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu con mayúscula, que es decir, el Espíritu Santo, mismo da testimonio a nuestro Espíritu con minúsculas de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Okay? Y el Espíritu Santo da testimonio, nos avisa en nuestro espíritu cuando está vivo, cuando el espíritu ya ha renacido, cuando somos salvos ya, de que nosotros somos hijos de Dios y somos herederos y coherederos con Jesucristo. ¿De qué? De todo el universo, de todo lo que es de Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ser glorificados. Nuestro cuerpo carnal va a ser glorificado en el arrebatamiento de Cristo a su iglesia, solo a los salvos, a nadie más. Ok, obviamente todos vamos a morir, todos vamos a morir un día. Ahora que somos salvos, es decir, si no tenemos pecado delante de Dios, o si Dios nos declara sin pecado, nos declara sin pecado, si Él, por su voluntad, nos declara sin pecado, entonces nosotros vamos al cielo. Pero si Él nos declara con pecado, vamos al infierno. Y vamos a recibir entonces, a ver cómo se recibe la salvación más luego. Bien, en Isaías 59 del 1 a 2 dice,
He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Siempre Dios está presto para salvar a todo el mundo. Que la palabra de Dios también dice en 1 Timoteo 2, 3, 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nunca se ha cortado la mano de Dios para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Una oración, una oración de arrepentimiento genuino, para que Dios nos dé la salvación, no nosotros con nuestras obras, no podemos. Entonces, lo que separa al hombre de Dios es el pecado, es el pecado. Y por eso tenemos que nosotros resolver el problema del pecado antes de partir de este mundo para recuperar nuestra calidad de hijo. Porque todo el mundo dice, todos somos hijos de Dios. No, no es así. Ya vamos a ver quiénes somos realmente hijos de Dios, delante de Dios. El humano puede decir lo que quiera, puede decir yo soy santo, yo no peco nunca, ¿sí? Pero para Dios es todo lo contrario. Nosotros queremos que Dios piense como nosotros pensamos o pensar como Dios piensa. Imposible. Por eso es que Él nos ha dado esto, la Biblia. ¿Para qué? Para que conozcamos su pensamiento y nos alineemos a Él. No, Él va a alinearse a nuestros pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. Así como alto es el cielo, son mis pensamientos más que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. ¿Ok? Entonces, el muerto espiritual puede revivir su espíritu a través de la salvación. Y ahí está un ejemplo. En Lucas 15, 24, después de la parábola que Jesucristo les contó acerca del hijo pródigo, que todo el mundo la conoce, dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Muerte significa apartado del Padre, muerte eterna, no tener relación con el Padre, perder la relación con el Padre. Eso es lo que hace el hombre desde que comete el primer pecado, a sabiendas que está haciendo algo malo. No sabemos a qué edad. Que como digo, los niños son inocentes, ellos todos van al cielo, hasta cuando sepan lo que es bueno y lo que es malo, tal como Adán y Eva, inocentes. Pero entonces, mi hijo muerto era, es decir, este hijo mío había perdido la calidad de hijo, se había perdido, es hallado, ha revivido su espíritu, otra vez tiene la relación conmigo que nunca más se va a perder. Por eso es que cuando un alma se salva, hay en el cielo fiesta. ¿Ya? En cambio, en el infierno hay luto, porque se ha perdido un alma. ¿Ok? Por eso es importante predicar el Evangelio. Muy importante. Ahora que estamos en los últimos tiempos, es muy importante esto. Muy importante. No sabemos cuándo el Señor vendrá por su iglesia y ahí pues se acabará todo. No habrá más salvación. Ahora que estamos en la era de la iglesia, en la era del Espíritu Santo, en la era de la gracia, tenemos que aprovechar para que Dios nos dé la salvación. No nosotros con nuestro esfuerzo no podemos. Nadie puede salvarse por sí mismo. Eso se llama religión. Y a Dios no le gusta eso. Le gusta relación con Él, no religión. Juan 3:3.
Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, a un doctor en la ley, que no sabía de la salvación. Él estaba todavía en el Antiguo Testamento. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inclusive Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre siendo viejo puede regresar al vientre de su madre otra vez y nacer de nuevo? Él estaba pensando en la carne. No, Jesucristo le estaba hablando del espíritu. El que no naciere de nuevo en su espíritu. El que no tuviera un espíritu renacido, un espíritu vivo, vivificado. Un espíritu que haya nacido de nuevo. Entonces, nacer de nuevo significa recibir el perdón de los pecados eternamente y recibir en ese momento preciso el Espíritu Santo. No por partes. Ahora recibo un poquito y mañana después, no, ese rato le recibo al Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos, es decir, reconocemos realmente que somos pecadores. Eso es arrepentimiento genuino, metanoia, cambio de pensamiento al de Dios. Y cuando creímos en el Evangelio de Jesucristo, creímos de pasado, tiempo pasado, creímos en el Evangelio de Jesucristo que está en Primera de Corintios 15, 3 y 4. Ese momento. Nuestro espíritu revive, renace, renacemos en el espíritu. Obviamente, Dios ya nos ve sin pecado. No es que no tenemos pecado, pero Dios nos declara, Él nos declara sin pecado. No es que somos inocentes, no, somos culpables, pero Él nos declara inocentes. No es que somos justos, somos todavía injustos hasta que nos muramos, pero Él nos declara justos. No es que seamos santitos, santurones, que nunca vamos a pecar, siempre vamos a pecar, sea de pensamiento, palabra, obra u omisión inclusive. Pero Él, Dios, nos declara santos, nos aparta. Por eso santo no quiere decir santurón que no peca, sino que santo es apartado, ¿no? Tú estabas en el mundo de las tinieblas y yo te traje, dice Dios. No es que solito te viniste, no. Yo te traje al mundo de mi amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso la salvación es de Dios y del Cordero, a través del Espíritu Santo. No yo, yo, como el fariseo que oraba, yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy diezmo de todos, yo no peco, yo no soy como este de al lado, este publicanito, ladrón, que ya todo el mundo sabe que roba. No, no, yo no. Bueno, está bien. Si te crees justo, sigue en tu justicia, dice Dios. Y le deja. ¿A dónde se va él? Al infierno, porque tiene pecado. Dios no le ha declarado justo. Al publicano sí le declaró justo porque él fue humilde y le dijo solamente, Dios, sé propicio a mí, pecador. Nada más. Hay que ir arrepentido, con corazón contrito y humillado. Perdón. Entonces, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, llegamos a ser hijos de Dios. Somos uno con el Señor, desde el día en que somos salvos. Primera de Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Recibir el Espíritu Santo significa entonces recobrar la relación de mi espíritu que estaba muerto con Dios. Recobrar para siempre. Si es que es auténtica la salvación, es para siempre. Porque algunos dicen, ¿cómo es que estaba bien aquí y después se fue? ¿Y cómo es eso? ¿Perdió la salvación? No, nunca fue salvo. ¿Mm? ¿Recuerdan lo que dice en Primera de Juan 1? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estaba ahí, estaba ahí colaborando y entusiasta y todo, pero no era auténticamente salvo. No se había arrepentido, no había pasado esos dos pasos. Juan 14:20, Jesucristo les dice,
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué hermoso esto. Yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Por eso, cuando estamos en Cristo, estamos en el Padre. Cuando estamos en Cristo, estamos en el Espíritu Santo. Cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos al Padre y al Hijo, a la Trinidad. No es que solo tenemos a uno, tenemos a los tres. ¿Por qué? Es uno en tres, tres en uno. Un misterio en el cual creemos, sin embargo. Nadie le ha visto a Dios, y sin embargo creemos. Eso se llama fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dicen Hebreos 11:1. Esa es la fe auténtica. El creer sin ver, no como Tomás, porque creíste, viste. Bienaventurados, Tomás, los que sin ver han creído. Perdón. Entonces, Dios tiene diferente dispensación, es decir, diferente forma de gobernar el mundo. Dios no ha gobernado el mundo de la misma manera siempre. Por ejemplo, desde Adán hasta Abraham fue la era de la conciencia. Dios gobernó a través de la conciencia, porque no había leyes. Desde Abraham hasta Jesucristo fue la era de las leyes, otra forma de dispensación o otra forma de gobernar el mundo por parte de Dios a través de las leyes. Y como los judíos le mataron a Jesucristo, esa gracia que tenían ellos pasó a los gentiles, a nosotros, al resto del mundo, que cree, obviamente, al que no cree, no. Entonces, ahora estamos desde Jesucristo hasta la actualidad y hasta el arrebatamiento, estamos en la era de la gracia, en la era del Espíritu Santo, en la era de la iglesia. Y ahí en esta era tenemos que recibir la salvación. Es una dispensación diferente. Por eso es que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, se presenta diferente que después de Jesucristo, porque es un nuevo pacto. Es un nuevo pacto. No está vigente el anterior. El anterior era a través de la sangre de los animales y del sacrificio continuo, que muchos judíos hasta ahora lo hacen, obviamente, y lo quieren hacer, reanudar eso. Pero ya Jesucristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a sustituir ese pacto. Y un pacto que sustituye el otro es porque el otro ya está caduco, ¿no es cierto? Entonces nosotros no estamos en la era de las leyes, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice en Efesios 2:8-9. Entonces, tenemos que distinguir la operación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, primera de Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía entrar y salir de las personas. ¿A qué tipos de personas se les ungía con aceite, es decir, con el Espíritu Santo? A reyes, profetas y sacerdotes. Pero una vez cumplida su misión, el Espíritu Santo podía salir. O también por el pecado podía salir. Cuando pecó David, dos pecados graves cometió. Primero adulterio y después asesinato. Él pidió que el Espíritu Santo no le abandone. En Salmo 51:11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo podía en ese tiempo, en esa dispensación del Señor, entrar y salir al cumplir la voluntad de Dios. ¿Mm? O por el pecado en este caso. Él tenía temor, David, de que por esos pecados le quite.
pero obviamente él se arrepintió tremendamente. Tuvo consecuencias, ¿no? Tuvo consecuencias, así como nosotros, igualito. Nunca la espada se apartó de su casa. Ese fue, esa fue la condena de él, ¿no? Y eso pasó entre sus hijos, se mataron entre ellos. Y a su primer hijo le mataron en la guerra en contra de él mismo, Absalón, que se rebeló contra su propio padre y murió. Y él sufrió porque era el primogénito, sufrió mucho. Bien, entonces en segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, venía el Espíritu Santo sobre alguien designado por Dios para que escriba las escrituras. Escribía y podía salir tranquilamente. Operaba entonces el Espíritu Santo para cumplir la voluntad de Dios por medio de los hombres. Pero ahora opera de manera diferente. Entra en el hombre una vez que él es salvo, una vez que Dios le ha dado la salvación, que Dios le ha declarado justo, que Dios le ha declarado inocente de pecado, ¿sí? Entra para no salir jamás. Es decir, la salvación nunca se pierde, nunca. ¿Qué vamos a decir? El Espíritu Santo entra. Pues no pecaste, me salgo. Ah, te arrepentiste, otra vez dentro. Otra vez pecaste, otra vez me salgo. Absurdo, absurdo. Eso no es bíblico. Absolutamente no es bíblico. En Hechos 1, 4, 5 tenemos la primera vez que aparece el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Hechos 1, 4, 5. Luego de la muerte de Jesucristo, ya cuando él hizo el sacrificio vicario en la cruz, la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Mi alma tenía que estar ahí, en esa cruz, pero no, Él tomó el lugar mío, suyo, nuestro, de todo el mundo, para el que cree. El que no cree morirá en sus propios pecados, dijo el mismo Señor Jesucristo. En vuestros pecados moriréis. Hechos 1, 4, 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizaba con el bautismo del arrepentimiento, nada más, pero no del Espíritu Santo. Jesucristo vino a través de su muerte a bautizar con el Espíritu Santo, al cual delegó para que se realice ese bautizo. Y ahí, justamente en Pentecostés, 50 días luego de la resurrección de Jesucristo, en el aposento alto de Marcos, vino por primera vez en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo sobre los discípulos en forma de lengua de fuego para no salir jamás. No para terminar de hacer la voluntad de Dios y después salir, no, para no salir jamás. Ni tampoco cuando pecaba, no, para no salir jamás. Ya no como el Antiguo Testamento, estamos en una nueva dispensación, en un nuevo pacto. Hoy se queda para siempre el Espíritu Santo en el salvo y no saldrá jamás. Leer que no se pierde la salvación. ¿Cómo entonces y cuándo se recibe el Espíritu Santo en la época del Nuevo Testamento? Eso está en Efesios 1:13 muy claro. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando no se recibe el Espíritu Santo por oración, por bautismo, ni por desmayarse, por gritar, ¿no? Sino por arrepentirse, metanoia en griego, ¿no? Metanoia, ubicarse como pecador, reconocer que uno es pecador, que ha sido, es y será pecador hasta la muerte, que con ese pecado no puedo hacer nada, que no puedo transar con Dios, que eso es no negociable con Dios. La paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá, eso es todo. Paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Esos son decretos contradictorios que tienen que cumplirse. Tienes pecado, tu alma muere, no tienes, tu alma vive, tiene vida eterna.
¿sí? Solamente por eso, y creer en el Evangelio de Jesucristo, creer en el Evangelio de Jesucristo que está en Primera de Corintios 15, 3 y 4. Así se obtiene el perdón de los pecados, y así el Espíritu Santo desciende entre mí, me sella. Fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué cree que nos sella y después nos desella? Nos sella y después nos quita el sello, ¿no? Y otra vez nos sella y otra vez nos quita el sello, ¿no? No, no. Está esta. No, eso no es bíblico. Solamente el día en que recibió el perdón de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ¿no? Ese día recibe el Espíritu Santo y ya no le abandona más, como me ocurrió a mí hace 7 años. Exactamente. Y desde yo le tengo el Espíritu Santo. Yo no estoy diciendo como en otras sectas dicen, Espíritu Santo, ven, ven, ya llega, ya está cerca, ya llegó, y ahí todo el mundo se desmaya. Entonces digo, si piden al Espíritu Santo que venga es porque no tienen el Espíritu Santo en ellos. Es decir, no son salvos. Yo no le pido al Espíritu Santo que venga, porque ya está en mí. Le pido que se manifieste en mí. ¿Con qué? Sobre todo con su fruto del Espíritu, que vamos a ver en la próxima. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Con eso que se manifieste en mí, delante de Dios y delante de los hombres, y para mí mismo. No que Espíritu Santo ven. Entonces no soy salvo. Espíritu Santo, manifiéstate en mí porque estás viviendo en mí. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio de Jesucristo? Después de arrepentirse. Esa es la etapa. Jesucristo dice en Marcos 1:15, dice el secreto y el mandamiento para ser salvo. Primero, arrepentíos y segundo, creed en el evangelio. Eso es todo. Arrepentirse, como digo, es metanoia, es ubicarse como un pecador, reconocer, pero de veras reconocer, porque el que no reconoce no puede recibir el evangelio. Si un borracho no reconoce que es borracho, ¿cómo se le puede ayudar? Si él dice, no, soy bebedor social, nomás yo no quiero nada. Si un drogadicto dice, no, no, eso lo hago por hobby, no problema, no, ¿cómo le podemos ayudar? No. Asimismo, si alguien dice, no, yo no soy pecador, entonces el Espíritu Santo no puede operar ahí, es decir, no puede entrar ahí el Evangelio, un tratamiento para ese pecado, no puede entrar. Tiene que estar la tierra cultivada, la tierra preparada, abonada y todo para sembrar cualquier cosa ahí. Tiene que estar la tierra abonada con el arrepentimiento para que ahí ingrese la semilla del Evangelio. Si no, no puede. No opera el Espíritu Santo en un espíritu altivo que dice que no tiene pecado. ¿Ok? Entonces, 1 Corintios 15, 3, 4, y esto es lo más importante de la Biblia. Ese es el corazón de la Biblia. Lo que desgraciadamente muchas iglesias y congregaciones no enseñan. Y eso es lo primero que deben enseñar. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3, 4. Anoten, por favor. Anoten. Y ahora que están anotando, también pongan un like si les gustó este video y suscríbase a ese canal. Y difunda, porque eso nos va a ayudar a que muchas más personas conozcan el Evangelio de Jesucristo, para que sean salvas y vengan al concierto de la verdad y no se vayan al infierno. Para que Dios les dé la salvación por su gracia, no por obras. Muy pocos sabemos cuál es el verdadero Evangelio de Jesucristo. Muy pocos. La mayoría no sabe. Si se le pregunta qué es el Evangelio, no sabe. Porque nunca les enseñaron. Les enseñaron a la prosperidad, que con Cristo van a lograr un nuevo carro, una nueva casa, un nuevo trabajo, salud, dinero y amor, que con Cristo esto, que con Cristo esto otro, que la sangre de Cristo cubre la casa, que la sangre de Cristo, a la sangre de Cristo le tratan como quiera, ¿ok? No es así, no es así.
La sangre de Cristo es lo más valioso que existe en el universo. Más valioso que todo el multiverso existente. Gálatas 3:2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente, por el oír con fe. Nadie recibe por obras la salvación. ¿Por qué? En Isaías 64:6, Dios dice que antes de la salvación, esas obras son trapo de inmundicia. Eso es para Dios. Las obras valen después de la salvación ante el tribunal de Cristo, para los galardones, ya cuando somos salvos. Ahí comienzan a contar las obras. Antes son trapo de inmundicia. Nosotros recibimos el Espíritu, con mayúscula está ahí, por el oír con fe, nada más. Con corazón contrito y humillado, no con corazón altivo y orgulloso. Dios resiste a los orgullosos. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, con mayúsculas, santo que nos fue dado. ¿Ya? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que quiere decir en nuestras almas. Corazón, alma y mente es lo mismo son sinónimos en la Biblia, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras almas, los salvos, ¿sí? Ya nos fue dado el Espíritu Santo. Ya no tenemos que estar a cada rato pidiéndole que venga, porque si no, no somos salvos. Pídanle que se manifieste con el fruto del Espíritu Santo, eventualmente con los dones del Espíritu Santo, que vamos a ver en la próxima vez. Justamente 1 Corintios 6, 19 y 20, ahí está muy claro lo que dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En primer lugar, este cuerpo, lo que asoma, es templo del Espíritu Santo que está viviendo en nuestra alma, el cual está en nosotros, el cual tenemos por la gracia de Dios. Ya no somos nuestros, le pertenecemos a Dios ahora. Antes le pertenecíamos al demonio, al diablo, a Satanás. Ahora Él nos trasladó, Dios nos trasladó del mundo de Satanás al reino de su amado Hijo. Eso dice la palabra de Dios. No que solito nos fuimos caminando y llegamos. Porque eso se llama ¿qué? Religión. No. Él nos llevó. La gloria y la honra es para Él. El momento que yo digo yo aunque sea un poquito, ¿no? Como muchas sectas dicen, hasta aquí nomás verás. Hasta aquí nomás te perdono. Y de aquí tienes que hacer obra. Lo mismo. Entonces, como dice, si es por obras, ya no es por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. No puede ser combinado. Si es por obras, la gracia ya no es gracia. Y si es por gracia, la obra ya no es obra, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser combinado. ¿Es por obras o es por gracia? Y como sabemos que la Biblia aquí dice que no es por obras, es por gracia pura del Señor. Entonces, a partir de ahora, por más que haya cambiado, por más que sea una nueva criatura, yo voy a seguir pecando, obviamente. Dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad no entienden que no es ser santurón que nunca peca, sino que es la reubicación que Dios nos da. Él nos aparta. Eso es ser santo, en primer lugar. Y en segundo lugar, si es que dicen que la santidad es sinónimo de no tener pecado, Jesucristo ya nos dio eso en la cruz. La santidad está en la cruz, no en mis obras. Como ya creí en que Él se llevó todos mis pecados pasados, presentes y futuros, ahí Dios me ve como santo, si es que se refieren a santo que no tenga pecado, no siendo santo. Me ve como justo, siendo injusto. Me ve sin pecado, teniendo pecado. Me ve inocente, siendo culpable. Él me declara, no yo.
El precio fue la sangre, fue la muerte sustitutiva de Jesucristo en la cruz. No quiero topar la sangre, porque la sangre está en todo. ¿Sí? Para muchas sectas la sangre está en todo. Rocían con la sangre desde la cama hasta el carro y la casa y todo lo que se compra nuevo, rocían con la sangre de Cristo. No tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les lleva a toda verdad. Y eso de rociar la sangre de Cristo no está en ninguna parte de la Biblia. Antes de la salvación, como les dije, estábamos en el mundo de las tinieblas. Colosenses 1, 13, 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí está clarito. Él nos ha llevado. No nosotros nos fuimos solitos, dice. Él nos ha librado. No nosotros nos libramos. Si antes nos libramos, peor ahora. No podemos. Nadie puede librarse. Pablo no pudo. Juan no pudo, Pedro no pudo, ninguno de los apóstoles pudieron librarse y siguieron pecando. Y si no, lean todo lo que dice Pablo en Romanos 7. Lo bueno que quiero, eso no hago, pero lo malo, eso sí hago. Porque hay una ley del pecado que mora en mí, dice. ¿Ok? Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero si todavía no ha sido salvo, no ha tenido el perdón de los pecados, no ha recibido el Espíritu Santo, entonces todavía va a querer voluntariamente pecar, es decir, ignorando que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, va a querer todavía pecar. Alguien que se comporta de esa manera, hay que dudar de la salvación. Y por lo menos, hay que hacer lo que dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tenemos que examinaros. ¿Realmente soy salvo o no soy salvo? Eso es entre usted y Dios. Nadie más le puede juzgar. Pero si no tiene los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu Santo, que es un, un racimo de 9 uvas, un fruto, no dice los frutos, el fruto. Los dones sí, son 9, pero el fruto es uno solo, con 9, un racimo de 9 uvas. Entonces nosotros somos el templo de Dios viviente. Tenemos que, entonces, tratar de no pecar. No para no perder la salvación, porque nunca la vamos a perder, como ya hemos explicado, pero para agradar a Dios como gratitud a lo que Él hizo en la cruz, como gratitud. Y obviamente por un cambio que ya tenemos con el renacimiento espiritual. El hombre es nuevo, como dice en 2 Corintios 5:17, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es que somos un hombre pintadito por fuera, que ya capaz ya no bebe, ya fuma muy poco, ya es nueva criatura. No, es nueva criatura, es nueva, todo nuevo. Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No todos somos hijos de Dios como algunos creen. Yo les pregunto, la mayoría dice, sí, yo soy hijo de Dios. La mayoría, todo el mundo es hijo de Dios. No, criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Hijos de Dios somos los que le recibimos, los que creemos en su nombre, los que hemos creído en el Evangelio, los que nos hemos arrepentido previamente, ¿sí? Los que hemos recibido el Espíritu Santo. Y los que no somos engendrados, dice por sangre. Es decir, el Espíritu tiene que ser engendrado por el Espíritu Santo. Somos engendrados. Nuestro espíritu, para revivir, tiene que reengendrarse, recuperar su vida a través del Espíritu Santo, a través de Dios.
Juan 8, 34, 35. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Cuando nosotros somos salvos, desde ese momento hay un cambio en nosotros. Y ya comenzamos a aborrecer el pecado. Ese es el primer síntoma del verdadero salvo. Y el hijo es el heredero. El que continúa pecando y no es salvo, no es el heredero de nada, sino de maldición, como les dije al comienzo. El hijo queda en la casa para siempre, el esclavo no. El hijo es el que hereda todo y puede escoger otros esclavos si quiere, otros sirvientes si quiere. Por eso es que Jesucristo les dijo a los escribas y fariseos, hijos del diablo. ¿Por qué? Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ustedes mentirosos son iguales a su papá, les dice. Homicidas iguales a su papá. Mentirosos. No dicen la verdad a medias, como ahora ciertos profetas, apóstoles, yo qué sé, pastores inclusive, ¿no? Que no dicen la verdad o dicen la verdad a medias. Y eso se llama prevaricación. Y eso es pecado grave delante de Dios. No enseñan lo que deben enseñar, que es el Evangelio de Jesucristo. Enseñan la prosperidad, ¿no? Enseñan todo lo que es de dinero. Cuando Jesucristo dijo en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas os serán añadidas. No dijo al revés, ¿no? Busquen primero las riquezas del mundo y después, si tienen tiempo, dedíquense a Dios. Ahora enseñan eso. Ahora, no es que la iglesia le ha cambiado al mundo, todo lo contrario. El mundo le está cambiando a muchas iglesias y muy pocas. Y eso les digo porque he estado yo en 21 países. Muy pocas realmente predican el Evangelio de Jesucristo. No les conviene hablar sobre el pecado, sobre el infierno. No les conviene. ¿Por qué? Pierden clientela y perdiendo clientela pierden el diezmo y las ofrendas. ¿Por qué se ponen en la iglesia ahora? Se ponen como ponerse un supermercado, como ponerse una tienda, como ponerse un negocio para hacer plata. Y el evangelio es gratuito, gratuito. Para recibir el Espíritu Santo, primero tenemos que ser hijos de Dios salvos. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, con mayúscula Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Tenemos al Espíritu Santo desde que somos salvos. No tenemos que pedirle que venga, ya esté en nosotros, sino que se manifieste a través de su fruto y a través de sus dones, eventualmente. Hoy hasta aquí, oremos juntos. Gracias, Señor, te damos por esta palabra que nos has dado en este día. Gracias por la cantidad, miles de personas que están viendo este video y por el grupo que aquí tenemos de más de 13 países en Estados Unidos, Señor. Te agradecemos por eso, para que tú te manifiestes y la honra y la gloria sean siempre para ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Muchas gracias. Les agradecemos y no se olviden, la próxima vez es la segunda parte de el Evangelio de Jesucristo en cuanto se refiere al Espíritu Santo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.